Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a Popular Televisión. Cantabria quiere ser un referente en la innovación no solo en nuestro país, sino en toda Europa. Para ello existen muchas vías, pero hoy vamos a conocer una a la que quieren adherirse. Se trata de los Centros Europeos de Innovación, en concreto los Digital Innovation Hubs, unas redes que se quieren poner en marcha en toda Europa. Para explicarnos qué es esto, qué importancia tiene, tenemos hoy con nosotros al director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, ni más ni menos, Jorge Mullo. Bienvenida a Popular Televisión. Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, ¿qué aporta la digitalización a nuestras empresas? Bueno, pues la digitalización aporta un punto y seguido en todo lo que es la innovación, como bien decías, y el desarrollo tecnológico de las empresas. Hay que tener en cuenta que la digitalización está inmersa en muchos de los procesos ya productivos que hay ahora mismo y se prevé que va a ser la piedra angular del día a día, tanto en sectores como el comercio, los servicios, la industria y sobre todo la comunicación entre los diferentes usuarios de esos sectores. Y a día de hoy, ¿qué grado de digitalización tienen nuestras empresas? Porque siempre se habla de una brecha que existe entre las pequeñas y las grandes. Sí, existe una pequeña brecha. Es verdad que las grandes tienen más medios y más capital, además de recursos humanos y de recursos tecnológicos para desarrollar esa digitalización, pero sí que vemos que hay una gradual aceptación y involucración de las pymes, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, a los procesos de digitalización. Desde nuestro área, desde el área de innovación, llevamos fomentando un programa que se llama Factoría Futuro Cantabria desde hace 4 años y hemos visto que hay una tendencia de mejora de proyectos, de involucración de esas pymes y sobre todo de diversificación de las soluciones que involucran a las empresas y sobre todo a los proveedores tecnológicos. O sea, por lo menos hay concienciación de la importancia que tiene. Sí, sí. Bueno, vosotros queréis poner en marcha, se llama Centro de Innovación Digital. ¿En qué consiste? Pues los centros de innovación digital son como una especie de organizaciones y de puntos en común en los que hablar sobre la digitalización, formar sobre la digitalización e implementar nuevos procesos industriales y empresariales en el ámbito regional a nivel de digitalización. Se constituyen, la idea del Gobierno de Cantabria es constituir un Digital Innovation Hub, como bien decías al comienzo de la intervención, que va a tener un carácter europeo y que además lo que vamos a hacer va a ser intentar hacer un consorcio de entidades que todas juntas puedan ofrecer diferentes servicios, procesos y tecnologías a los diferentes sectores productivos de Cantabria. Es decir, estamos hablando no solamente de que las empresas acudan a vosotros, sino también que este centro sea un impulsor de la digitalización. Eso es, hacemos una doble función dentro de la estrategia de ese Digital Innovation Hub. Lo que queremos es ser multiplicadores y que toda la digitalización sea permeable a los diferentes sectores, a los diferentes servicios y a las diferentes entidades que participen dentro del Hub y a su vez hacer de efecto multiplicador, es decir, que los conocimientos que están inmersos en el Hub se puedan ampliar a otros usuarios, a otras pymes, a otras industrias, a otros sectores y de esa manera lograr que la digitalización constituya lo que ahora mismo ya es, un punto esencial y un pilar para la promoción y la producción tanto industrial como de servicios. El objetivo es bastante ambicioso, parece que va a requerir bastantes medios, tanto humanos como técnicos, para atender a las empresas. No sé si vosotros tenéis algún cálculo. Sí, bueno, nosotros lo que hemos hecho ahora, en este mismo momento, lo que hemos presentado ha sido una manifestación de interés, es decir, dar un paso adelante de cara al Ministerio de Industria para localizar a Cantabria como un posible desarrollador de ese Digital Innovation Hub. Nosotros esperamos que desde el Ministerio de Industria nos contesten más o menos a final de año si esa propuesta es aceptada. Entendemos que no vamos a tener problemas para pasar ese primer corte y luego a partir de enero del año que viene, en 2021, ya es cuando se va a constituir esa red europea de Digital Innovation Hubs. Va a requerir un esfuerzo tanto, como bien decías, de recursos como de recursos humanos, de conocimiento y sobre todo también de involucración del resto de entidades que pueden formar parte de ese Digital Innovation Hub. Hay que tener en cuenta que este es un proyecto que no ha nacido hace meses, sino que ya llevamos más de un año trabajando junto con Sodercan y con otras iniciativas de la anterior legislatura, como era el Foro para la Modernización de Cantabria, etcétera. Es decir, ya llevamos todo un recorrido y un camino hecho, ya tenemos parte del trabajo realizado, lo cual no
nos va a venir muy bien para esta nueva etapa, y a partir de enero que se abra esa convocatoria europea, pues estar preparados, posicionados y sobre todo contar, como bien decías, con los recursos humanos y técnicos necesarios para poner en marcha el hub. Comentas, Sodercan es uno de los socios que está detrás de todo este proceso. Sí. ¿Quién más puede formar parte? Porque la innovación que lleva la digitalización está en muchísimos puntos de Cantabria. Sí, nosotros lo que hemos empezado ha sido realizando ese consorcio con las entidades que ya conocemos que realizan actividades de digitalización. Hemos contado con los clústeres, con temas relacionados con la academia, con la universidad, con los grupos de investigación, con diferentes direcciones generales también del Gobierno de Cantabria, con los grupos y los institutos de investigación de Cantabria, pero es un proyecto que nace ahora mismo abierto, es decir, que a lo largo de los meses vamos a conformarlo, vamos a dar mayor apertura también a otras áreas y a otros servicios, no solamente de las empresas, sino también de la propia administración, y que creemos que se puede nutrir y que se puede favorecer de esa participación abierta o de esos sistemas que nos gusta mucho desarrollar desde mi dirección general, que son sistemas de innovación abierta. O sea, sería algo parecido a los clúster, que comienzan con un pequeño grupo, pero son ampliables a todo el que quiera unirse. Eso es, eso es. Bueno, vamos a hablar de esta red europea. ¿Qué pretende esta red europea llevar? Porque quiere traer a centros, no solamente estamos hablando de España, sino que estamos hablando de toda Europa, de toda la Unión Europea, quiere crear centros en todos los países. Correcto, sí. El nacimiento de esa red europea de Digital Innovation Hubs ya nace en el año 2017, en los primeros compases del programa Europa Digital. El programa Europa Digital es un programa a nivel comunitario que lo que hace es destinar recursos y proyectos para la digitalización a toda Europa, y ahora mismo en el año 2021, del periodo 2021 al 2027, vamos a tener un nuevo programa europeo de Digital Europe, que va a contar con 9,2 billones, o sea, 9.200 millones de euros de financiación para esos 8 años. Entonces, la Unión Europea lo que quiere es que ese proceso de digitalización sea lo más equitativo y lo más igualatorio posible para las regiones en Europa, en todos los países miembros de la Unión Europea. Para eso destina esos recursos económicos, pero también lo que exige por parte de los países miembros de la Unión Europea es esa conformación, esa estructuración de Digital Innovation Hubs, que además lo que busca también es cierta especialización, es decir, que no se dupliquen, que no se repliquen las mismas cosas en los mismos países, sino que haya países que sean líderes o que sean abanderados en ciertas tecnologías digitales y otros en otras, es decir, busca cierto equilibrio para que las empresas puedan acudir a esos Digital Innovation Hubs y para que incluso entre esos Digital Innovation Hubs de los diferentes países se puedan establecer redes de colaboración, pues por ejemplo por especificidades técnicas o por ser especialistas en algún área. Ese es el objetivo también de Europa al crear este entramado y esta red de Digital Innovation Hubs. Recuerda las Smart Cities. Las Smart Cities se han puesto en marcha buscando que cada una se especializase en diferentes ámbitos y que luego se pudiesen compartir esas experiencias. Eso es un modelo muy similar a lo que hemos vivido con Smart Cities y también con las Smart Cities europeas, es decir, que algunas se especializasen en áreas tecnológicas y compartiesen ese conocimiento y esa especialización con el resto de las Smart Cities. Aparte de, obviamente, financiación, ¿qué podemos sacar también en Cantabria, en concreto, de este programa? Bueno, pues sobre todo conocimiento, experiencias, el estar en contacto con otras regiones. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, desde la Dirección General de Innovación ya formamos parte de dos proyectos europeos, dos proyectos Interreg Europe, que están destinados, uno se llama Digital Regions y otro Device, que están destinados precisamente a esta digitalización y a este desarrollo de planes de acción. Entonces, con el Digital Innovation Hub lo que buscamos es esa cooperación entre diferentes regiones, esa atracción de fondos comunitarios. Hay que tener en cuenta que estos fondos comunitarios ya están presupuestados para la Unión Europea, es decir, son aparte de todo lo que ahora oímos y conocemos de los fondos de recuperación y resiliencia, COVID, etcétera, sino que estos ya están diseñados y preparados para su puesta en marcha, y sobre todo lo que queremos también es un contacto directo también con otras empresas de Europa, es decir, atraer también capital, formación, especialistas a Cantabria para no solamente enriquecernos de ese intercambio de conocimientos, sino también atraer inversiones y, por supuesto, tejido productivo.
Comentabas, vosotros habéis presentado al Ministerio esa manifestación de interés, que al final es decir que queréis formar parte de esta red. Eso es. No sé si esperáis mucha competencia, porque este tipo de centros los hay en muchísimas comunidades. Sí, lo que pasa es que también el Gobierno de España, por lo que nos ha comunicado, es que quiere establecer al menos un Digital Innovation Hub por región. Es decir, que estamos muy convencidos o casi seguros convencidos, es lo que tiene que ser. Que a nivel regional no vamos a tener competencia porque precisamente hemos intentado con ese consorcio eliminar esa posibilidad de competencia, es decir, hemos agrupado a todos los agentes que pueden tener cierto interés y protagonismo bajo ese paraguas del Gobierno de Cantabria y lanzarlo. Sí que es posible que a lo mejor haya en otras regiones o en otras comunidades autónomas más grandes que Cantabria esa competencia, es decir, que haya pues, en regiones como Madrid, Cataluña, pues Andalucía, que haya diferentes Digital Innovation Hubs, y ahí será el Gobierno de España el que dictamine o el que decida cuáles son los más válidos y cuáles son los que forman parte de esa posible red europea de Digital Innovation Hubs, los que pasan ese corte. Pero yo espero que Cantabria sea el Digital Innovation Hub, el que hemos presentado, el que logre el espaldarazo del Ministerio y luego el apoyo comunitario. En enero se mandan a la Unión Europea. Sí. A partir de ahí es la Unión Europea la que decide. Correcto. ¿Qué es lo que busca exactamente la Unión Europea? ¿Qué es lo que valora en estos proyectos? Pues lo que busca es un equilibrio entre recursos propios, entre los recursos que vamos a recibir tanto de la Unión Europea, es decir, lo que busca es una cofinanciación también de los proyectos. Los proyectos van a necesitar al menos, o yo calculo, que un 50% de fondos propios de la propia región, más un 50% que venga de Europa. Busca cierta especialización científico-tecnológica, es decir, hay 3 ramas más o menos que van a estar desarrolladas dentro de los hubs. Uno es la rama de supercomputación, grandes cálculos en torno a la digitalización. Otro es la ciberseguridad, la importancia que tiene la seguridad tanto en los medios como en los fines tecnológicos que se utilizan para el desarrollo de las aplicaciones. Y otro, la inteligencia artificial, es decir, todo lo que los grandes computadores pueden extraer de los datos, pueden anticipar y pueden ayudar al desarrollo de nuevas herramientas, de nuevos mecanismos tecnológicos, etc. Busca ese cierto equilibrio entre esas 3 grandes áreas de digitalización y también busca, sobre todo, un tejido en el cual haya cierto equilibrio entre la ciencia, la tecnología y las empresas, que haya cierta capacidad de tractorizar y de desarrollar proyectos grandes, proyectos medianos, y que seamos capaces también no solamente de llegar a las grandes y a las medianas empresas, sino también a autónomos, a otros sectores que a lo mejor están más alejados de la digitalización, como puede ser el turismo, el comercio, etc. Busca todo eso en una única propuesta. Sí que es verdad que a nivel europeo va a ser una propuesta competitiva, es decir, porque vamos a estar compitiendo con los diferentes países de la Unión Europea, con las diferentes regiones también de la Unión Europea, es decir, se amplía esa escala de competencia, pero consideramos que estamos en el buen camino. De hecho, estamos trabajando ya en lo que va a ser la nueva propuesta comunitaria y estamos preparados, yo creo. ¿Luego tocaría uno por país? ¿Esa es la decisión de la Unión Europea? ¿O puede elegir varios? ¿Puede elegir lo que ella considere? Vamos, ella en la Unión Europea, sí. No, los miembros del comité que eligen, los sí. Que consideren que son los más adecuados, ¿cómo se distribuyen? Es un poco dependiendo de la calidad de las propuestas, pero no será uno por país, será probablemente uno por región europeo. Y en los países que no tienen el mismo símil regional como tiene España, seguramente buscarán algún tipo de partición para desarrollar esa amplitud geográfica. Es decir, hay que tener en cuenta que los proyectos europeos también lo que buscan es una diseminación. Entonces buscan mucho efecto multiplicador y que sobre todo que sobre el tejido empresarial no se quede ningún vacío. Entonces yo calculo que la Unión Europea elegirá, por poner un ejemplo, en España varios. A lo mejor sigue el símil de uno por comunidad autónoma, es decir, de hacer 17 Digital Innovation Hubs, que es lo que conforma las autonomías en España, y a lo mejor en otros países, en Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera, pues busca otras conformaciones geográficas. O sea, ¿os veis con posibilidades? Sí. De llegar al máximo, de llegar al tope, de llegar a la última frontera. Correcto. ¿Cuándo conoceremos la decisión? Pues seguramente lo que hagamos será optar, es decir, la Comisión Europea abrirá ese
periodo de convocatoria entre enero y abril del año que viene. Habrá un proceso de evaluación de las propuestas que seguramente se conformará entre abril y junio, y los primeros contratos con la Unión Europea calculo que serán para septiembre del año que viene, es decir, en el tercer trimestre del 2021, entre septiembre, octubre y noviembre, seguramente ya los Digital Innovation Hubs que hayan sido elegidos por la Unión Europea ya firmen esos contratos, que van a tener al principio una periodicidad de 2 años, es decir, van a estar cubiertos por 2 años con unas evaluaciones periódicas para saber si alcanzan los objetivos, los indicadores, etcétera, por otros 2 años prorrogables. Es decir, que se va a mover bastante rápido. Sí. Hay la imagen esa de la burocracia europea que lleva mucho tiempo, pero sí, estamos hablando de que para finales del año que viene ya puede haber proyectos en marcha. Sí, sí, correcto. Ese es un poco el planning que tiene la Comisión Europea y con el que contamos para realizar ese trabajo de desarrollo del proyecto. Bueno, Europa precisamente, lo comentabas antes, ha puesto este proyecto en marcha dentro de la Europa digital. Estamos hablando de un modelo, se llama de hecho esta la década digital, que no solamente llega a las empresas, sino también a los ciudadanos. Yo no sé si creéis que esto va a cambiar el mundo, nos va a cambiar totalmente la forma de vivir. Algo sí, sinceramente yo creo que el programa Europa Digital es un programa que no solamente enmarca los Digital Innovation Hubs, sino que enmarca diferentes tecnologías que van a ser disruptivas en los próximos años. Todo el ámbito de la formación, todo el ámbito de la sanidad, que lo hemos visto ahora mismo con todo el impacto que ha tenido la pandemia, se van a beneficiar de esos modelos de desarrollo digital. Todos los ámbitos relacionados con el teletrabajo, es decir, sí que ahora mismo estamos viendo esa revolución a menor escala, pero es verdad que en los próximos años sí que va a haber herramientas y sobre todo tecnologías que van a ser disruptivas, es decir, va a haber muchas tecnologías relacionadas con el ámbito supercomputacional, es decir, con grandes cálculos masivos, ordenadores cuánticos, grandes servidores, es decir, cada vez nos vamos a ver con mayores herramientas para desarrollar grandes proyectos a nivel de cálculo, de lógica y de tecnología, y esos grandes proyectos van a tener una traslación a nuestros ámbitos productivos, al industrial, al educativo, al del trabajo, al de las empresas. Es decir, yo creo que sí, que en los próximos años, sobre todo en el periodo, más o menos lo que cubre el periodo 2021-2027, que es el de Digital Europe, vamos a ser testigos de grandes avances, sobre todo en la digitalización y en la computación. ¿Y nos van a llegar aquí también nuevos proyectos de este estilo que podamos ver? ¿Ya nos podéis avanzar algo de lo que van a ser los próximos años? Pues sí que seguimos muy interesados y muy pendientes de esa factoría de futuro, es decir, de que las empresas cada vez anticipen más sus movimientos de cara a la digitalización, mejoren sus procesos productivos con esas herramientas tecnológicas que ya existen y con las que están por venir, con la robótica colaborativa, con lo que son los sistemas de transporte y logístico casi automáticos o automáticos. Ahora mismo ya hay diferentes proyectos en Cantabria en los cuales ya vemos que algunas empresas están incorporando pequeños robots logísticos que ya llevan y traen cosas dentro de una misma fábrica de forma autónoma o de forma semiautónoma. Es decir, y cada vez estamos viendo más proyectos relacionados con lo que es la digitalización para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo, no para eliminar a los trabajadores, sino para mejorar las condiciones de trabajo y mejorar sobre todo la eficiencia y la eficacia de los procesos productivos. Sí, uno de los principales problemas que se ha planteado con la digitalización, y aquí me gustaría saber tu opinión, es esa robotización. Sí. Sobre todo en las grandes industrias, grandes empresas, porque obviamente a las pequeñas no les afecta tanto. ¿Y cómo se pueden eliminar puestos de trabajo? ¿Eso lo vamos a ver en un futuro? ¿Se van a compensar? ¿Lo que se elimine por un lado va a ser creado por otro? No sé qué imagen tenéis vosotros de lo que puede ser el futuro en Cantabria. Hombre, el futuro en Cantabria y a nivel nacional y europeo pasa por una mayor digitalización. Eso no debemos de tener dudas. Que sí que es verdad es que esa digitalización es en un doble aspecto. En la digitalización también de los trabajadores, dándoles mejoras en formación y en conocimiento en torno a esa digitalización, para que nadie se quede atrás y que no haya nadie que carezca de unas nociones básicas o especializadas en torno a la digitalización, y luego una digitalización en lo que son los sistemas, las máquinas,
los robots, lo que comentabas de la colaboración entre el humano y la máquina. Yo creo que eso va a ser una tendencia y que no va a eliminar puestos de trabajo. Lo que sí que va a ser complementar ciertas tareas que hasta el momento eran bastante, a lo mejor, delicadas, arduas, que incluían muchas lesiones en los propios trabajadores, etcétera, condiciones higiénico-sanitarias un poco delicadas, y esas máquinas sí que van a reemplazar partes de esos procesos. Lo vemos, por ejemplo, en un ejemplo que todos los espectadores pueden conocer, que son el desarrollo de exoesqueletos. Los exoesqueletos son como prótesis que los trabajadores se ponen o llevan en grandes fábricas, y lo que hacen es aumentar su capacidad, por ejemplo, de trasladar o de manejar cargas pesadas con un menor esfuerzo, aumentando la ergonomía y mejorando su posición en ciertas tareas, por ejemplo, en un sector como el automóvil, en el cual hay cadenas de producción y se realizan muchos movimientos repetitivos, muchas veces se aprietan tuercas, se taladran acciones. Esos esqueletos lo que hacen es modificar la manera en que el trabajador afronta ese esfuerzo y atenúa esos esfuerzos, es decir, mejora las condiciones laborales o higiénicas de un puesto de trabajo. Yo creo que eso va a pasar con muchas máquinas en el futuro, y que también esa digitalización va a permitir que las empresas sean mejores en cuanto a los procesos, es decir, que tengan más datos y sepan dónde son buenos, dónde son malos, y en dónde son malos, dónde pueden mejorar sus capacidades. Y esa mejora siempre va a venir de la capacidad humana y en este caso, del operario o del trabajador. Bueno, Jorge, pues con este mensaje nos quedamos, nos espera un futuro de muchos cambios. Bueno, crucemos los dedos, que tengamos suerte y que nos elija la Unión Europea. Eso es. Por lo menos que nos lleguen los fondos, que desde luego vamos a desarrollar proyectos en Cantabria muy interesantes. Yo creo que sí, en eso estamos trabajando, y sobre todo yo creo que la suerte acompaña, como bien decías, a los trabajadores. Y en eso es lo que nos tenemos que centrar ahora, en trabajar de cara a esa convocatoria europea y en conseguir ese Digital Innovation Hub en Cantabria. Pues mucha suerte, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que están también con nosotros. Despedimos aquí esta entrevista, pero nosotros vamos a volver, en este caso, el próximo miércoles a las 10 de la noche. Tenemos un cambio fundamental de tema, un cambio radical, porque vamos a hablar en este caso de solidaridad y de la cocina económica. No se lo pierdan, nos vemos el próximo miércoles.